Hola a todos, buen día, buen día, buen día. Ay, Alfonso, buen día. Liz, Buenos Angie, días. Elizabeth, Hola, Yaretsi, hola, buenos hola, días. Jesús, Paola, Emanuel, Yera, Jacqueline, buen día. ¿Me ayudan prendiendo sus cámaras, por Buenos días. favor? Los demás que faltan, por favor. Digo, esta situación de las cámaras, créanme que digamos, órdenes directamente de dirección, entonces tenemos que cumplirlas, ¿sale? No es por otra situación. Digo, sí me gusta verlos, sí es porque los quiero ver también, me gusta conocerlos, aún a la distancia, me gusta poder verlos, me gusta poder saber si van entendiendo, si no van entendiendo, etcétera, etcétera, ¿sale? Pues antes que nada, bienvenidos ahora sí a esta clase de psicología clínica, en este caso con la materia de psicología fisiológica, ¿sale? Y voy a empezar a compartir pantalla a propósito de la psicología. ¿Ok? ¿Ya se puede visualizar? Sí, ¿verdad? sí, sí se ve. Te agradezco mucho. Pues para empezar, habríamos que definir qué es la psicología, hacia dónde va el campo de estudio de de esta ciencia, qué es lo que estudia. A ver, ayúdenme, ¿qué estudia la psicología? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué vamos a comprender entendiendo esta ciencia de la psicología? La conducta humana, La conducta humana, muy bien. ¿Algo más? los procesos Los mentales, patrones, perdón, Procesos mentales, ¿qué más? Yera, perdón. los El qué patrones, y el por qué del comportamiento. Patrones, ¿el por qué, Angie? El qué y el por qué del comportamiento. El qué y el por qué del comportamiento. Muy bien. estudia el ser humano en su totalidad. Estudia el cerebro humano y su totalidad. Fíjate, me gusta porque ya vamos empatando un poquito, ¿no? Justamente, efectivamente, pues filosofía, habría que entender que viene de, etimológicamente hablando, todas las palabras tienen su raíz etimológica, no hay que olvidarnos de ellas, porque acuérdense, ¿cuál es la raíz o cuál es la cuna de la civilización? ¿Alguien sabe cuál es la cuna de la civilización? De donde surgió todo el conocimiento que tenemos actualmente. ¿Cuál es la cuna de la civilización? ¿Mm? ¿Quién dijo yo? Nadie. Aventúrense a ver. ¿Cuál es la cuna de la civilización? ¿Dónde empiezan a surgir ciertos preceptos que los utilizamos para todo? Que siempre decimos, la raíz etimológica es esta. Grecia. Grecia. Efectivamente, gracias Leti. Efectivamente, Grecia es la cuna de de la civilización y por eso, perdón, ah, y por eso casi todas las palabras tienen justamente su raíz griega, su raíz en latín, y efectivamente viene de logos que significa estudio y psique, que etimológicamente hablando y estrictamente hablando es alma, ¿sale? Entonces, la psicología es el estudio del alma, ¿no? El estudio del comportamiento de las cosas que no podemos ver efectivamente. Pero en esta ocasión, a ver, ¿no? Y aquí miren, ya les tengo por ahí el concepto. Si gustan ir tomando apuntes, está bien, yo no tengo ningún inconveniente para que ustedes vayan recopilando toda la información en este cuatrimestre, igual y les sirve al siguiente cuatrimestre o les puede servir para otras materias, ¿sale? Efectivamente, pues la psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de las personas y animales. Es la ciencia que estudia la conducta o el comportamiento humano, ya también lo habían comentado, y es la ciencia que estudia el comportamiento humano y el proceso mental. Es decir, estudia el porqué del comportamiento humano, el porqué del pensar humano, el porqué del ser humano. ¿Sale? Vamos a arraigarnos profundamente en el sentimiento de la psicología. Acuérdense que los griegos y filósofos principalmente tomaban al alma como algo muy importante. El estudio del alma era muy importante.
para ellos lo más importante que tenía el ser humano era el comportamiento, era el estudio mismo del alma, cómo se comportaban. No todos podrían aspirar a ser filósofos, no todos podrían aspirar a ser maestros en esa época. Solamente las personas que fueran buenas personas, que llevaran los valores a la práctica un 100%, eran aquellas personas, uno, capaces de ser admirados y dos, capaces de enseñar a a la demás comunidad, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con lo que somos, conforme nosotros nos vamos comportando, a partir de qué acciones o en qué momento me voy a portar de esta manera y en qué momento me voy a portar de otra manera. Eso, digamos que lo vamos a dejar abierto a, a como yo quiero ser, porque yo lo decido. Posteriormente en la clase veremos que hay otras cosas que afectan mi comportamiento y no necesariamente es porque yo decidí ser así, ¿no? Les adelanto un poquito, a lo mejor hay alumnos que tienen autismo o personas con autismo. No necesariamente se comportan así porque ellos quieren ser así. ¿Me entienden? ¿Sí me explico? Sino que tienen una serie de comportamientos a partir de situaciones fisiológicas que van a determinar el quién soy, ¿sale? Pero bueno, hasta aquí, muy bien, vamos avanzando y vamos a dejar que efectivamente de psicología viene del término logos, que significa el estudio, y psique del alma, estrictamente hablando. ¿Ok? Pues bueno, la psicología, parte de la filosofía que trata el alma, sus facultades y operaciones. Todo aquello que atañe al espíritu, a lo que no se puede ver, como es el comportamiento. Es la ciencia que estudia los procesos mentales en personas y animales y es la manera de sentir de una persona o de una generalidad o de un pueblo. ¿Sale? ¿Qué hacen los psicólogos, no? Pues bueno, ellos van a tratar de darle una explicación a cómo nosotros percibimos el mundo, cómo aprendemos en el contexto en el que estamos, cómo resolvemos problemas, cómo recordamos, cómo nos comunicamos y cómo nos vamos relacionando con otros individuos, ¿no? Y cómo parte de un grupo y cómo vamos formándonos en un grupo desde que nacemos hasta que morimos. Fíjense que eso tiene mucha lógica. Los psicólogos justamente tratan de entender el por qué ese comportamiento o tratan de entender por qué no te estás sintiendo a gusto contigo mismo. Muchos llegamos a terapia psicológica a partir de diferentes problemáticas. Vamos, ¿no? Y tenemos que entender nosotros de entrada cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el ser humano, cómo funcionan las relaciones sociales, cómo somos cuando estamos de forma individual y cómo somos cuando estamos de forma comunitaria o cómo nos relacionamos con la demás gente. Fíjense que algo muy interesante que yo leía por ahí es que el ser humano necesita forzosamente de la relación con otro ser humano. No puede coexistir si no es a través de los demás. Y entonces mi comportamiento tiene mucho que ver con la persona con la que me junto, con el contexto incluso en el que estoy. Esto obviamente se va a dividir también a partir de los contextos propios, a partir de la cultura. Incluso la forma en la que somos también nos la va formando el país en el que vivo. Mi contexto cultural, mi contexto religioso, el mismo contexto social. ¿Sale? Eso tiene mucho que ver con quién me junto, en dónde estoy. Hay algo muy interesante, si no ustedes hagan este ejercicio. Por ahí dicen algunos psicólogos que nosotros nos juntamos con personas similares a nosotros. Tiene que ser con gustos similares, con características similares. No empatamos en otro grupo social en el que no me siento identificada, en el que no puedo ser yo misma. Y entonces, por ejemplo, ya vemos ahí al grupito segmentado, ¿no? A los que les gusta el anime, están de ese lado. O a los que les gusta cierto tipo de música, están de ese lado. Los introvertidos están de este lado, los introvertidos de este lado. Siempre se segmenta el grupo social a partir de ciertos gustos, de ciertas características. Entonces, ¿qué va a hacer la psicología? Va a tratar de entender y de darle una explicación al porqué de ese comportamiento introvertido, al porqué de ese comportamiento extrovertido, al porqué de estas generalidades
que al parecer pues todos somos seres humanos, al parecer todos tenemos eh, las mismas funciones, todos formamos parte a lo mejor de un grupo, ¿no? Vámonos a un aula, todos mis alumnos son parte de un grupo, pero cómo dentro del mismo grupo se empieza a segmentar, ¿no? Cómo se empiezan a segmentar estos mini grupitos, e incluso hay personas, no me dejarán mentir, que se quedan solas dentro del grupo. No les gusta trabajar en equipo, no les gusta trabajar en actividades grupales, etcétera, etcétera. Eso habría que definir también y empezar a ver, bueno, ¿por qué el comportamiento de esta persona es así? ¿Vale? Digo, eso a gran modo ya lo iremos viendo a lo largo de toda su carrera, de tal forma que cuando terminen su carrera van a poder, incluso con ver a una persona, identificar qué tipo de persona es, cuáles son sus propias características. Con el solo hecho de verlos, de verdad, van a poder identificar ciertos rasgos. Y bueno, la psicología tiene que ver con el desarrollo propio humano, ¿no? Por eso puse ahí estas imágenes donde definitivamente no somos igual cuando somos pequeños que cuando somos adultos. Siempre hay una evolución emocional, una evolución del alma, una evolución de comportamientos, una evolución del entendimiento conforme va pasando el tiempo. No es normal que si yo tengo 40, 50 años me siga comportando como un infante. ¿Pasa? Sí, por supuesto pasa, no lo voy a negar. Hay muchas situaciones, ¿no? Que parece ser que está peor, yo creo, el papá o la mamá que el hijo, ¿no? En este tipo de situaciones, pero habría que ver un porqué. Siempre hay un porqué de las cosas en cuanto a la ciencia. Todas las ciencias te van a decir un porqué. ¿Por qué de repente el infante tiene a lo mejor una madurez mayor que la de otros infantes? Por supuesto que pasa, pero en esencia, etimológicamente hablando, históricamente hablando, no debería de pasar, ¿no? Un niño tiene su propia etapa psicológica, emocional, fisiológica, que a la de un adolescente, a la de un adulto, a la de un joven, a la de un adulto y a la de a la de una persona de la tercera edad. ¿Sale? Por eso puse esta imagen. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Seguros? Ok. Hola, buenos días. Hola, Disculpe, Nayeli. yo tengo una pregunta respecto al lenguaje corporal. Mm, ¿Podemos determinar hasta su estado de ánimo? Bueno, más Por adelante determinamos eso. supuesto. Mira, Ujú. eso te lo da, yo siempre, nunca me voy a cansar de decirlo. ¿Quieres tener conocimiento de lo que estés estudiando, de lo que sea, ya sea una licenciatura, una ingeniería, una maestría? Si quieres tener el conocimiento necesario, ponte a leer. Lee una, dos. En primera instancia, la lectura es la que te va a dar el conocimiento y la experiencia que te lo da, el La contexto en el práctica. que tú te estás relacionando. Mira, yo llevo alrededor puedo hablar por mí porque no sé la experiencia de los demás. Llevo más de 10 años dando clase. En mi caso, yo estudié primero la carrera de comunicación y luego la carrera de pedagogía. Ya posteriormente hice una maestría en educación. Y entonces, toda esa experiencia teórica que tengo, más la experiencia de convivir con los pequeñitos, adultos, jóvenes, me permite hoy en día, y así te lo voy a decir, y obviamente estudié muchos teóricos, uno de mis favoritos es Sigmund Freud. Entonces, todo eso me permite identificar, yo puedo identificar si mi alumno está triste, si mi alumno está enojado, si mi alumno tuvo una situación. Muchas veces el solo hecho de poder yo percibirlo, ya puedo ver cómo es su personalidad. Ok. Por supuesto que ustedes van a adquirir estas herramientas, claro, cada uno de diferente forma, cada uno en diferente perfil. A lo mejor uno va a poder identificar más rápidamente a una persona que tiene autismo, que tiene un problema de TDAH, ¿no? Y otros van a poder identificar más pronto una personalidad más extrovertida, otra más introvertida. Sí, por supuesto. Los psicólogos generalmente, o luego no, los decimos, es que ¿cómo supiste? Eres adivino, eres brujo. No, soy psicólogo, ¿no? Porque entendemos incluso la forma en que te paras, la forma en que te sientas, la forma en que te vistes, te peinas, la forma en que platicas, tiene muchísimo que ver con tu personalidad. Inmediatamente uno lo logra detectar, por supuesto que se logra
que se logra identificar y se logra detectar qué tipo de personas tenemos frente a nosotros, incluso con una plática. Tú ve y platica con una persona por primera vez y digámoslo, instinto, ¿no? O esta teoría que tú ya vas obteniendo, te va a permitir entender a esta persona. Y a ustedes de igual forma, ¿no? Cuando ya estén en la práctica profesional y de repente venga una persona y la forma en que habla y si se encorva y si habla muy quedito y si le da miedo de repente que pase la mosca, obviamente estamos detectando que probablemente ahí esté sufriendo algún tipo de acoso, puede ser escolar, familiar, ya lo iremos indagando, pero de entrada uno perfectamente se da cuenta a un niño que viene completamente ya agarró tu florero, no sé lo que tengas, ¿no? En tu consultorio, ya lo agarró, ya se paró, ya se volvió a sentar, y ahí vemos que el niño por ahí te puede tener algún tipo de problema o que tenga TDAH, ¿no? Que son Ok, las características propias de estas personas. Por supuesto que lo van a claro. identificar, sí, sí, y es muy notorio, ustedes lo van a ir viendo, es muy notorio. Ahora sí que zapatero a tu zapato y cada profesionista se va a ir dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, me decía un dentista, es que yo no puedo evitar dejar de ver los dientes de la persona. Están hablando y yo veo sus dientes, por ejemplo. No Porque es que, diario ves. claro, ¿no? Y es esta parte, como que tú ahorita ya te estás programando y ya estás en función de la psicología. Y Ujú. todos ustedes ya ahorita están ya pensando en la psicología, ¿no? Ya traen ese modo activado ahora sí, por así decirlo. Entonces, por supuesto que va a ser factible de que ustedes simple y sencillamente lo vean, ustedes van a poder realizar los test, ¿no? Estos test psicológicos que me permiten también ver un poquito el pensamiento humano. Esto generalmente también nos lo hacen en los trabajos. Nosotros también, ustedes en este caso podrían aplicar para recursos humanos, aplicar los test, evaluar a la persona que viene, incluso la contratación misma del personal. Por supuesto que ustedes aplican para ello, ¿vale? Ok, Espero haber gracias. respondido a tu pregunta, ¿sí? Sí, gracias. Por nada. Y ahora bien, vamos a ver las ramas o campos de la psicología. Pues bueno, hay diferentes campos de la psicología. Primero tenemos a la psicología del desarrollo, ¿no? Esta psicología del desarrollo se dedica al estudio del crecimiento o desarrollo físico y mental del individuo en diversas etapas. ¿Cuáles son las etapas del ser humano por las que pasa todo ser humano? Tenemos la infantil o la niñez, ¿vale? Tenemos la adolescencia, bendita adolescencia, la adultez y la vejez. Esta rama de la psicología se interesa tanto como en patrones universales del desarrollo como en las variaciones culturales individuales. Efectivamente, como seres humanos, digamos, todos somos seres humanos de forma universal, pero nos empezamos a segmentar a partir de que de nuestras características culturales individuales. ¿Sale? Yo, por ejemplo, vámonos bueno, estamos en México, ¿cómo se comporta un mexicano a cómo se comporta, por ejemplo, un europeo? ¿No? Las características están ahí muy marcadas, pero en exceso marcadas, porque somos así culturalmente. No podemos tampoco desligarnos de esta cultura que ha ido permeando en nosotros, en nuestras acciones y en nuestras formas de ser, como ya dije, ¿no? Tenemos varias etapas donde vamos creciendo, donde nos vamos transformando, por ejemplo, los niños, ¿no? ¿Cómo son los niños? A ver, ¿qué características notan en los niños? Alguien que me diga. Porque esta carrera es mucho de observación, es importante la observación siempre tenerla, pero prendidita. Mi Pregunten primera mucho. herramienta, perdón. Pregunten mucho. Sería como que la primera, ¿no? Preguntan mucho, es la Estás curiosidad descubriendo el latente. mundo. Exacto. Esa Así sería es. una. Una, ¿qué Son más? ¿Cómo son los hiperactivos, niños? Hiperactivos, curiosos. sí, Son muy espontáneos. ruidosos, Los niños Imprudentes no en algunas piensan ocasiones. tanto sus acciones. Son muy espontáneos. son Les muy gusta explorar. espontáneos, les gusta explorar, ¿no? Y ya tenemos estas características generales del infante, ¿no? O del niño. Ya teniendo estas características, ¿qué pasa si el niño no quiere jugar? Si el niño no quiere explorar, si el niño no se quiere parar, Pues tiene un es más, problema si el niño no quiere hablar. psicológico. Por supuesto. Y entramos justamente ahí, ya que tenemos las características propias del infante o del niño,
podemos determinar, ahí hay un problema, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son las características del adolescente? Cambios de humor repentinos. Cambios de Todo humor les repentino. molesta. Todo les molesta, ¿no? De repente Ay, pueden mamá, no estar me bien y beses, de hazte para repente allá. ya. Sí, ¿Qué más? sí, tal cual. Inseguro. Son muy inseguros. Fíjate que tocaste algo muy Sí. interesante, Alfonso. ¿Por qué crees que son inseguros? A ver, vamos a pensar, Precisamente por vamos a... la transición que tiene, ¿no? De la infancia hacia la adolescencia, pues es un terreno de cambios tanto fisiológicos, orgánicos, aumentan su capacidad de análisis, de razonamiento, se dan cuenta de más cosas y Ujú. obviamente al estar en un escenario donde ellos no están acostumbrados y hay desconocimiento, lo más probable es que generen esta inseguridad. Por supuesto, algo muy interesante, Están porque a comenzando a partir conocerse, ¿no? También. están conociendo, Están están desarrollando comenzando, como personas, ¿no? sí, pero hay algo muy interesante que por eso esta materia se llama psicología fisiológica. Voy a entender cómo se comporta el humano a través de los cambios fisiológicos que va sufriendo, que se van transformando. En la adolescencia es la etapa donde más transformaciones físicas tienen o tenemos todos los seres humanos, ¿no? De repente ya tenemos al chico o la chica que era delgadito y ¡pum! Se hizo gordito, al que le salió el barrito y no le gusta su cara, al que le salió su bigotito y de repente le salió un pelito aquí, un pelito acá, ¿no? Etcétera. Y no está conforme con su aspecto físico. Eso tiene mucho que ver con esta parte. La adolescencia es cuando más cambios tenemos, que si tenía una bonita voz, no, pues ya le cambió la voz y está completamente, parece que tiene ahí gallitos, ¿no? Todo el tiempo. Estas inseguridades que te crea tu propio físico merman mucho en el adolescente. Eso y las cuestiones hormonales, ¿no? Que también cabe recalcar que es cuando están, obviamente, sufriendo esta transformación. Y el adolescente, obviamente, siente más estos cambios de forma emocional y no sabe cómo externarlos. La gestión de las emociones nos cuesta mucho. Digo, si a nosotros como adultos, ¿no? Nos cuesta mucho el gestionar una emoción, la ira, el enojo o la felicidad, incluso nos cuesta gestionar. Imagínate a ellos que van empezando en este proceso y no lo entienden y de repente no saben cómo poder compaginar todo esto que les está pasando con la vida diaria. Eso sumado a lo que llamamos hoy en día el llamado bullying, ¿no? En las escuelas, que si ya se burló de la chica o del chico por ciertas situaciones físicas, híjole, cómo pegan mucho, sobre todo déjenme les cuento, en países asiáticos, donde se ha visto un alta de suicidios, llámese en China, en Japón, o en Corea, porque no pueden sobrellevar, digamos, las emociones, no saben cómo gestionarlas. Y entonces ahí empieza ya la cifra de alarmante también de suicidios, ¿no? Es lo que está pasando. Incluso aquí también en México podríamos hacer el estudio justamente de los adolescentes, qué está pasando con nuestros adolescentes, que generalmente nos dejamos llevar o por modas o pues sí, básicamente por modas y por el contexto en el que estamos y muchas veces no, los adolescentes no se quieren comportar de esa forma, pero lo tienen que hacer para poder encajar en un núcleo social, ¿no? Y todo eso obviamente ya lo iremos determinando, pero bueno, es importante revisar, ¿no? Cómo va la transición. Ya cuando llegamos a la adultez, como que ya nos centramos un poquito y decimos, a ver, ya me empiezo a hacer este proceso de aceptación, me empiezo a adaptar y empiezo ahora sí ya a trabajar a partir de lo que quiero, de mis propios intereses, ¿no? Y en la vejez pasa algo muy curioso, es que pasa algo muy curioso, no siempre, pero pues sí, se dan casos, sobre todo si la persona ya llega a la vejez con enfermedades que tienen que ver con esta parte fisiológica, como enfermedades como diabetes, como hipertensión, ¿no? O que tienen algún problema igual de daños en los riñones, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el comportamiento de la gente que está en esta etapa de la vejez? ¿Qué características tienen? Mm. Empiezan a ser más como niños, ¿no?
empieza el retroceso, ¿no? Que el que pareciera ser el retroceso. Es que yo lo quiero o yo no quiero comer y hay que estar ahí, ¿no? Pero por favor, mira, come. No, yo no quiero. Bueno, vamos al doctor. No, tampoco quiero. Esta parte, ¿no? Porque obviamente, pues sí, tiene que ver también con, sobre todo con aspectos fisiológicos, que de repente los que han vivido con personas que tienen diabetes, no sé, se empiezan a volver, obviamente por esta falta de azúcar, se empiezan a volver más enojones, ¿no? Se empiezan a volver más negativos, pero tiene que ver obviamente con el funcionamiento netamente del cuerpo, de las hormonas, de las sustancias, de los órganos que son importantes, ¿no? Sí, Alfonso. Maestra, ¿Qué vas? si me permite, fíjese que yo observo en este aspecto a personas con ese tipo de enfermedades crónicas o degenerativas, no Generación. necesariamente creo que en adultos mayores, pero sí hay el fenómeno de desgano, de desaliento, a lo mejor con tendencia a la depresión. Creo que se nota precisamente desde la atención a su persona, pero bueno, yo sí conozco personas jóvenes que sí tienen un diagnóstico fuerte y se empiezan a ver estas características también de no querer comer, de tener que insistirles. Creo que se hace presente mayor y regularmente con personas adultas. Sin embargo, sí lo he de destacar. Yo tuve desafortunadamente la posibilidad de convivir con un niño con diabetes infantil y precisamente después de ya estar a lo mejor inserto en la adolescencia, tiene un retroceso en este aspecto. Creo que tiene un efecto fisiológico de este tipo. Sí, efectivamente, Alfonso, digo, la mayoría de la gente o se esperara que la gente que está en la vejez tuviera, ¿no? Estos problemas ya degenerativos, crónico-degenerativos, pero efectivamente también no hay que hacer a un lado a los niños, ¿no? Que ya cuántos niños están sufriendo de obesidad, por ejemplo, ¿no? El adolescente que igual, ¿cuántas veces no encontramos al adolescente con problemas cardíacos, ¿no? A tan cortita edad, efectivamente. Entonces, sí, habríamos nosotros, ¿no? Que como psicólogos que observar, bueno, ¿este comportamiento es emocional y mental o tiene que ver con esta parte fisiológica? Habríamos que determinar como psicólogos qué es lo que está mermando en la capacidad o en la actitud del ser humano porque la psicología, déjenme les digo, es tan compleja muchas veces, porque cada persona es un caso diferente y no podemos generalizarlos efectivamente. Como dice su compañero Alfonso, ¿cuánta gente no cae en depresión, no quiere comer, ya no quiere vivir? Y este tipo de enfermedades, de verdad, ¿cómo se complican al final del día? ¿Cómo se complican y cómo no logran que estas personas tengan una vida más plena, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con una serie también de situaciones, este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Solamente quería como de repente mencionarlo para que también entendamos que muchos seres humanos pasan por ciertas vicisitudes emocionales eh, de la vida, no necesariamente porque ellos lo quieren, sino por enfermedades o porque se va dando en un determinado momento. ¿Vale? Y bueno, vamos con la psicología de los niños. Esta rama se enfoca en infantes y niños. La misma investiga las diversas personalidades del infante y niños, así como sus temperamentos. De igual manera, se interesa el apego a los padres, que es como adquiere el lenguaje y cómo va desarrollando la moral. Aunque ustedes no lo crean, hay un libro que también estaré bien a dárselos, a compartírselos, donde dice que el niño ya se va formando emocionalmente o mentalmente a partir desde el vientre de la madre. Son muchas las características que determinan cómo vas a ser desde el vientre de la madre. Por ahí tiene que ver si la mamá fuma, si la mamá toma, si la mamá por ahí vivió depresión en el embarazo, si de repente falleció alguien muy cercano en la familia. Todo eso tiene que ver con la conformación del ser humano. Fíjense, esta ciencia ya nos habla desde que estamos en el vientre de la madre y nos dice cómo nos vamos a ir conformando. Eso, yo creo que para mí es sumamente impresionante, ¿no? Cómo ya vamos determinados de cierta forma a ser como somos a partir de estas características, ¿no? Eso por ahí había un estudio justamente de eso. Por otro lado, eh,
tiene que ver mucho con el contexto social. A partir de que empezó aquí en México la pandemia, no sé si lo recuerdan, empezó la pandemia muy fuerte en el 2000, fue en marzo del 2020, que se vino ya muy, muy, muy fuerte aquí la pandemia en México. Y entonces, ¿qué pasa con los niños pandemia que nacieron durante la pandemia? No los podíamos sacar, no podían ir regularmente a sus consultas mensuales. ¿Por qué? Porque, bueno, no, estábamos en la alerta, ¿no? De esta pandemia, y entonces casi todo era por videollamada, ¿no? El médico nos medio revisaba a través de la pantalla o del celular y ya nos hacían unas preguntas y ya. ¿Qué pasó con estos niños pandemia? Fíjense que me decía una doctora, una pediatra, que estos niños pandemia probablemente tendrían que ir al psicólogo después, ¿no? A ir a tratar. ¿Por qué? Porque cuando este, sacaban a los niños, pasó un año, 2 años, digamos, y ya podíamos salir, año, año y medio, ya podíamos salir, ya podíamos consultarnos con las previsiones necesarias. Entonces tú salías con tu bebé, que es niño pandemia, y pasaba el carro y el niño se asustaba y lloraba y llegaba al consultorio y gritaba, de verdad, de la desesperación de ver a otras personas, porque él nunca salió del núcleo familiar. Él nunca conoció la calle, nunca conoció el sonido directamente de un automóvil. Entonces, estos niños poco a poco se fueron aislando. Bueno, pues sí, estos pequeñitos, estos infantes se iban aislando, y cuando llegaban con la pediatra, no, hombre, era el sufridero, el llorar, el gritar. ¿Y qué me estás poniendo? Obviamente en el desconocimiento de la sociedad de lo que pasa allá afuera. Y me decía esta pediatra que muchos de los niños se van a volver introvertidos y que no les va a gustar la socialización. Fíjense, ¿no? Cómo esto no lo di yo como madre, como padre, sino la misma, esta misma situación que enfrentamos de la pandemia. Yo creo a todos nos pegó, pero en este caso a los niños que nacieron justamente en esta época, les pegó más. Ya no pudieron ser parte de una socialización, digamos, interna, porque tampoco es como que salía, ¿no? Por las calles y por todos lados, pero al menos sí, mamá lo llevaba al pediatra o papá lo llevaba, no sé, al mercado, ¿no? Este tipo de socializaciones se fue perdiendo en este momento. Entonces, habría que determinar por qué el comportamiento, a partir de qué suceso puede ser social o a partir de un suceso emocional personal, tiene que ver con los niños. Digo, y hago referencia a ello porque la personalidad de los niños está determinada a partir desde el vientre de la madre. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Y acuérdense que siempre los infantes siempre van a estar pegados a la familia, siempre van a estar, existe un apego muy grande a mamá, a papá, y por eso cuando los llevamos al preescolar, ¿no? La mayoría de ellos no tolera este desapego así de un día para otro, de bueno, ya me va a dejar mi mamá aquí en el kinder, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué lloras? Ay, si no nos vas al kinder. No, espérame, es que él está sufriendo, él está sufriendo en este momento un duelo por el desapego tan grande que va a tener de mamá o de papá, ¿no? O de la familia. Es un proceso que también interviene en cómo el infante se va adaptando a las nuevas características, porque después de la familia, el segundo núcleo social que hace el infante es en el kinder, es en la escuela. Ese es su segundo ambiente social. Entonces, muchas veces dicen, ¿no? Y mal hecho, ¿no? Ay, ¿por qué va a llorar? ¿Cuántos niños hay llorando? Ay, pues ni que se fuera a quedar todo el día. No, espérame, también sienten, también piensan, también lo viven estas emociones los infantes. Y conforme lleguen a la escuela, también vamos a ver, ahora sí, se viene lo que se llama el aprendizaje en casa, los valores, si el niño pega, si el niño quita el color, si el niño rasguña, si el niño grita, tiene mucho que ver con la educación y con la crianza maternal o paternal o familiar, como le quieran llamar. Esa es una de las características propias de la psicología de los niños. También tienen sus etapas. Ya lo dijo por ahí Erik Erikson, no sé si han podido leer a este autor, donde nos manejan las etapas y nos dice, mira, de los 0 a los 2 meses, el niño tiene este tipo de características.
de los 4 a los 6 meses va a desarrollar otro tipo de características y así nos va haciendo una pirámide de cómo es el funcionamiento del ser humano a partir de los 0 meses hasta la vejez. Sale y se lo recomiendo mucho, se llama Eric Erickson, para quien guste posteriormente revisarlo. Ahora bien, la psicología del adolescente. Estos psicólogos se especializan en jóvenes de 13 a 19 años, porque entendamos que la adolescencia efectivamente, hay algunos teóricos, ¿no? Que por ahí se contraponen y dicen que la adolescencia empieza a partir de los 10, otros lo dejan en los 12 y en este momento hablamos de los 13 hasta los 19 años. ¿Por qué? Porque hay una adolescencia que se le llama adolescencia tardía. No a todos se les da en la misma época, en el mismo momento. Y vamos a dejar hasta los 19 años llamándolo como la adolescencia tardía. ¿Sale? Es como la pubertad afecta sus relaciones con sus padres y o sus pares. También busca entender el proceso de la búsqueda de la identidad en estos jóvenes. ¿Y por qué puede ser tan traumático en algunos casos? Efectivamente, alguien ya lo había mencionado, ¿no? Está en búsqueda de su propia identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ahora sí que empezamos, ¿no? En esta parte, ahora sí a utilizar la filosofía griega, ¿no? De Sócrates, de Platón. Bueno, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Pienso, luego existo, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué rumbo voy a tomar? Sobre todo porque a su alrededor el adolescente empieza a ver que hay otros adolescentes que ya están tomando el rumbo de sus vidas, que hay otros adolescentes que ya están optando por ciertas características de la vida misma. Es cuando nos soltamos, ahora sí viene el desprendimiento total del padre de familia. No sé si se han podido percatar, ¿no? Que aunque vayamos en la primaria y ya muchas veces el pequeñito, ay mamá, déjame en la puerta, ya vete para allá, o yo salgo solito, ya no entres por mí, empieza, ¿no? En la primaria, pero aún así siguen los padres de familia presentes. ¿Qué pasa cuando entran a la secundaria? Aunque están presentes, ya no es tanto, ya no es tanto. Y cuando entran a la prepa, bueno, pues ni te digo, ¿no? Ya papá no existe, ya papá ni mamá están, o no quiero que estén, y ya empiezan a formarse como seres individuales. Ya no está mamá, ya no está papá. Tengo que hacerme cargo de mis útiles, tengo que hacerme cargo de mi uniforme, tengo que hacerme cargo muchas veces de si no hay comida, me tengo que hacer yo de comer. Empiezo a adquirir estas características que si bien es cierto, todavía no llegamos a la adultez, pero estamos en proceso de ver por nosotros mismos. Es este proceso de experimentar ya este sentimiento de más fuerte, ¿no? De desesperación, de dolor, de angustia, que de repente ya me da. ¿Por qué? Porque ya no está mamá. Ese es un aspecto muy importante. Ya no está mamá. Pueden estar físicamente, sí, que siempre está mamá o papá ahí, pero de cierta forma también viven un duelo de que mamá ya no le va a poder ir a resolver a la escuela su problema, por ejemplo. Viven el duelo también de que, bueno, es que tengo que surcir el calcetín, ¿no? Pues ahora me toca a mí, o ya se me cayó el botón, ahora ¿cómo le hago? Ellos van entendiendo que tienen que aprender a hacerse cargo de sí mismos. Y sobre todo de esta parte, sí con los cambios fisiológicos que enfrentan, además me tengo que hacer cargo de las emociones que estoy enfrentando. Porque hay muchas situaciones cuando ya llegan a esta edad, se empieza a ver más, por ejemplo, ¿no? En una escuela se empieza a ver más la diferenciación, se empieza a ver más la desigualdad, se empieza a ver más la gente que te va a criticar, ¿no? Por ejemplo, o la gente que se va a burlar de ti por ciertas características, se empieza a ver más. Y entonces, fíjense que el adolescente viene de la palabra etimológica duelo. El adolescente sufre, al adolescente le duele crecer. Y entonces en eso se reduce la palabra adolescencia. Adolecer duele, duele crecer. Y es la etapa, creo yo, cada quien tendrá su propia perspectiva, pero de forma personal, la adolescencia es la parte que más duele. El ser adolescente te duele emocionalmente, pero también te duele físicamente. Estás creciendo, estás teniendo cambios. Y muchos no entienden al adolescente, solamente se limitan. Ah, ves que está en la adolescencia, déjalo. Es que ya se encerró en su cuarto. Déjalo, ya saldrá. Bueno, sí, pero ¿por qué se encierra tanto en el cuarto? ¿No? ¿Por qué se aísla tanto?
Habrá que determinar también por qué lo hace o en qué momento decidió aislarse completamente. Son etapas completamente normales, por así llamarlos, pero eso no significa que no les duela o no significa que no lo sientan. Y muchas veces lo damos como por default, ¿no? Bueno, pues ya es que está en la adolescencia, déjalo, ya se le pasará. Pues sí, pero ¿en qué medida nosotros los podemos ir ayudando a que este duelo se vaya superando? Porque de repente, y de por sí están en la pubertad y añádeles que algo les pasó, ya lo decía su compañero, una enfermedad, por ejemplo, crónico-degenerativa, ¿cómo les pesa y les duele más? ¿No? Y esa es la característica propia justamente de, sí, Alfonso, adelante. Sí, Alfonso. Ay, creo que por ahí. Ya no me escucha. Sí, sí se escucha, ¿sí me escuchan? Sí, sí se Sí, escucha. Sí. Ah, yo dije, a lo mejor y no me escucha. Y Alfonso, En lo que el compañero, yo quiero hacerle una, una consulta. a ver, Ahorita hablando de lo que es la adolescencia, se habla de que es aproximado entre los 13 y los 19 años. Sin embargo, ahora con lo que es el tipo de alimentación y pues obviamente también lo que es el contexto social, hablando específicamente de lo que es la música, que digamos de alguna manera es mi ramo, este, ¿por qué se es tu está, ramo? y Dime. pues soy cantante, gracias. Qué maravilloso. Es, Así es. Entonces, lo que, lo que significa las letras, lo que nuestros niños están escuchando ahora y que los papás les aplaudan tanta cosa tan extraña y tan rara que obviamente ni les corresponde por edad ese tipo de bailes ni de música, y sin embargo los papás les aplauden. Y ahora sí que a los niños y a las niñas principalmente ya no se les está vistiendo a los 7, 8, 9 años, ya no se les está vistiendo como niñas, ya se les está vistiendo como, ahora sí que, con todo respeto, ¿verdad? Espero no ofender a nadie, pero es mi punto de vista. Ahorita ya se les viste a las niñas como teiboleras, literal, y así se les aplaude lo que hacen y no, y que muévete más, y muévete así, muévete asado. Entonces ahí yo creo que estamos adelantando a los niños a brincarse la etapa de la niñez para que pasen directamente a la adolescencia. Entonces yo creo que es algo como que muy preocupante porque entre la música y lo que es la alimentación, que ya tiene muchísimas hormonas, nuestros niños ya no llegan a la adolescencia a los 13, ya hay adolescentes desde los 9, 10 años. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy preocupante y que sí tenemos que tener en consideración porque a final de cuentas, bien lo decía usted, depende del contexto de lo que es pues ahora sí el entorno de nuestros niños, ¿no? Porque la adolescencia ya se está adelantando en esta época, ya desde los 9, 10 años ya encontramos adolescentes. ¿No? Y ese era mi Pues sí, comentario. Gracias. y muy bien, Angie, muy bien. Pues efectivamente, sí tiene que ver con nuestro contexto. Vivimos en un contexto, por desgracia, donde ha ido permeando mucho el narcotráfico. Fíjense, tan es así que ya es una narcocultura, ya formó parte de la cultura en México, ¿no? Por desgracia. Pero tiene mucho que ver también con la labor del padre de familia. Tiene que ver mucho con el padre de familia que fomenta este tipo de acciones. Y vámonos más atrás. Pero ¿qué pasa si el padre de familia fue o fuiste mamá a los 14, 15 años? Entonces estás creando a adolescentes cuando ni siquiera tú viviste tu propia adolescencia, cuando no te permitiste el poder vivir, el poder hacerlo. Con esto no digo, bueno, que esté mal, cada quien al final del día
emocionalmente hablando, tú sabrás cuándo estás preparada para ser madre o padre y está bien, pero tiene mucho que ver con con esta situación, vuelvo a repetir, contextual, donde si yo veo que esta música está provocando violencia en nuestros jóvenes, pues yo como padre de familia, de entrada, pues no te permito, ¿no? Ni siquiera escucharla. No la vas a escuchar en casa, a lo mejor en la escuela o en otros ambientes, bueno, pues ya no hay forma de que yo vaya y apague la música, ¿no? Pero tiene mucho que ver cómo los vamos educando desde pequeños, que tienen que ver mucho con la moralidad, con la ética que les damos a nuestros pequeñitos. Y por otro lado, fisiológicamente hablando, por supuesto, la comida, hay ya niñas de 8 o 9 años que ya están teniendo un olor excesivo a sudor. Niños a esta época que ya están empezando, ¿no? ¿Y qué te dicen? Ve con el endocrinólogo. Algo habrá que hacer, algo habrá que revisar, porque efectivamente no es normal, o en la practicidad no es normal de que estén creciendo tan rápido, pero sí, yo creo que en ese aspecto tiene que ver mucho con el padre de familia, con los que lo rodean. Fíjate que a mí me llegó un dato muy alarmante de una escuela que está ahí en San Pedro, es secundaria. Entonces llegaba la queja de una persona, de una farmacéutica, está una farmacia cerca de esta escuela secundaria, y decía y daba la queja que llegaban, no sé, paquetes de un medicamento y que esos paquetes en una semana se le terminaban, que al final del día eran droga y las vendían sin receta. Entonces los alumnos de la secundaria iban y compraban esta droga porque era barata y además te la podían vender sin receta. Y no había papás alrededor. Yo no veo maestros, no veo papás, también veo una sociedad cada vez más alejada del mismo sistema, donde todo mundo lo vemos, pero nadie hacemos nada. Tiene que ver con la conciencia social también, con esta parte de la moralidad, con esta parte, y vámonos muchísimo atrás, vámonos con los filósofos, ¿no? Que ellos decían que si tú no eras una persona de valores, pues no tenía sentido que estuvieras en la sociedad. De ahí el devenir de René Descartes que decía, pienso y luego existo. No puedo existir si no soy una persona pensante. No puedo existir en este mundo si no soy una persona que lleva a cabo los valores, la moralidad, etcétera, 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 ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los cambios sociales que se han ido permeando, donde ya todo lo vemos normal. Para la gente ya todo es normal, ¿no? Que el adolescente vaya y se quede en casa del amigo, de la amiga, es normal, por ejemplo. Entonces, sí, fíjate que esto ya viene de un devenir social. Al parecer vamos como en picada y por eso se está queriendo retomar nuevamente los valores y por eso se crea la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana en todas las escuelas que en esencia o que se supone que están retomando esta parte humanística, porque efectivamente el problema está ahí. ¿De qué forma lo podemos resolver? De entrada, la SEP dijo, pues vamos a meterle cosas más humanísticos, proyectos que ayuden a la comunidad, proyectos que ayuden a la familia, proyectos que ayuden al individuo en sí. Se quiere retomar, pero bueno, vuelvo a repetir, a lo mejor en la escuela pasa, pero sales de la escuela y pasan este tipo de situaciones como las que te comento. Entonces estamos justamente en el devenir, que incluso ya muchos jóvenes lo hacen por moda, ni siquiera quieren tomar, ni siquiera quieren fumar, ni siquiera se quieren drogar, pero si no lo hago, entonces ya no encajo. Y eso, ¿sabes por qué lo hacen? Tiene que ver con esta parte de la pubertad, donde no me estoy aceptando a mí mismo, donde no estoy entendiendo cuál es mi proceso de crecimiento. Tiene mucho que ver, por desgracia, con ello. Entonces, ese al final del día es nuestro trabajo, el poder ayudar a esta gente que de repente se acerca y diga, no, es que no me siento bien, no me puedo entender, no sé hacia dónde ir. Y esto, la mayoría de nuestros problemas justamente empiezan en la adolescencia, en la pubertad, donde seguimos avanzando sin poder concluir lo que nos molesta, lo que nos angustia, lo que no nos gusta de mi persona o de los demás. Entonces, tenemos mucho trabajo, los psicólogos, muchísimo trabajo, justamente por esta parte, porque además los contextos van cambiando. Y conforme pasa el tiempo, cada vez más van a ir cambiando los contextos, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Sí, yo tengo una duda. Adelante, Manuel. Bueno, ahorita Yera y ahorita le digo yo algo. Ok. Entonces, en conclusión, respecto a ese tema, ¿un niño tiene conductas de adolescente o se le puede considerar que ya está entrando en la adolescencia? No. Un niño tiene sus propias características, ¿no? Aunque el niño, ¿dónde está? Por ahí está. Aunque el niño, o sea, está en este proceso de transición entre la niñez y la adolescencia, hay un lapso de tiempo, digamos, neutral. El niño siempre va a seguir ocupando a mamá. El niño siempre va a estar con mamá. El niño en este momento no tiene problemas de disasociación social, no tiene problemas en este momento emocionales. ¿Por qué? Porque tiene un gran soporte que es el padre de familia. Incluso el niño se te acerca, es que me siento triste, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? Ya te empieza a contar, ¿no? Busca el apoyo de mamá o de papá o ahora sí que a quien más confianza le tenga, incluso del mismo profesor. Y aunque sí hay como hay un lapso de tiempo neutral entre que lo que pasa de la niñez a la adultez, el niño nunca se va a comportar como un adolescente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta parte cognitiva. La parte cognitiva donde los niños se comportan de tal a tal manera, de tal a tal año. Y el niño todavía no le da la parte cognitiva para entender este tipo de emociones por las que sufre el adolescente. Tiene que ver con la parte del raciocinio. Por muy maduros que veamos a los niños, nunca se van a equiparar con el adolescente. Muchas veces no dicen que los niños pasan una etapa adolescente. No, no tan así, porque ellos inmediatamente identifican algo, inmediatamente lo canalizan con mamá o papá o con el maestro. Es que ya me pegó, es que me quitó el lápiz, hasta van, incluso no, van en sexto de primaria y sigue, se me perdió mi libro, es que no encuentro mi mochila, mamá lávame el uniforme y tengo hambre. Esta parte todavía no llegan a esta parte individualista, todavía no llegan a esta parte social personal. Digamos que pasa un periodo neutro y posteriormente, ahora sí, se empieza a desarrollar la adolescencia y pasa después mucho tiempo, porque hay niños que todavía a los 14 15 años tú los ves y siguen actuando como niños. Parecen niños, no parecen adolescentes. Ya después, ya ahora sí les viene la adolescencia, los cambios, etcétera, 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 y se ve muy marcado. Tú lo vas a ver inmediatamente, vas a ver bien marcado esta característica entre el niño y el adolescente. Sí tiene etapas rebeldes, por supuesto, el niño de jugar, de brincar, de no querer comer, etcétera, etcétera, pero son partes, digamos, fisiológicas netamente normales. Fíjate que me decía un doctor, yo le decía, ¿esto por qué no come el niño? El niño de tal a tal edad va a comer cuando tenga hambre. Hay un periodo en que dejan de comer. No sé si los que tengan niños, hermanitos, han notado que los infantes dejan de comer en un cierto periodo, no comen. Entonces ahí vas corriendo, ¿no? Y preguntas, y no, resulta que el niño va a comer cuando tenga hambre, cuando esté creciendo. Y siempre queremos forzarlos y come, y que si no comes, ¿no? Ya estamos con la chancla. Bueno, ya no se estila eso, pero sí se estila también, no digamos que no. Entonces, o comes o vas a ver. O comes o no te doy dulces. Y si no comes, no te dejo salir a jugar, ¿no? Se nota mucho este tipo de características fisiológicas propias del infante, lo que no le pasa a un adolescente. Si un adolescente deja de comer, sí hay que preocupar, que el adolescente necesita comer justamente porque está creciendo, está constantemente en crecimiento de una o de otra forma, y si deja de comer, sí hay que preocuparnos. En el infante, ¿no? El infante al final del día es su propio metabolismo, su propia fisiología la que te va diciendo en qué momento sí, en qué momento no. Es más, cuando se enferma, no sé si tú te has percatado que es más fácil que un niño se recupere a que un adulto. Los niños, mira, así se recuperan, 2, 3 días y ya están de pie. Pero al adolescente le duele más, sufre más, porque lo hace más consciente el dolor. Como que el adolescente trae este chip de estoy enfermo, ay, no, me voy a morir. ¿No? Bueno, es que tienes gripita. No, 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 me voy a morir, porque hace más consciente el dolor. Y un niño jamás va a ser consciente el dolor. Ah, pues sí me duele, ponme un curita y se me pasó.
porque todavía no tiene la capacidad cognitiva de maximizar una emoción ni de minimizar una emoción. El niño es espontáneo, ya lo dijo María Montessori, ¿no? En sus prácticas pedagógicas, ella decía, el infante es el infante, déjalo y él sabrá cómo regenerarse a sí mismo, lo que un adolescente no. Vienen las dudas, las preguntas, te digo, hay un periodo, ¿no? Digamos, neutral en esta transición. ¿Sí? ¿Sí, Emanuel? Mm. Sí, sí, ya me quedó claro. Muchas O más gracias. o menos. No, Y sí, ya lo ya, irás ya, ya. viendo, ¿sí? Y ya lo irás viendo, ya verás las características propias justamente entre el niño y el adolescente. Déjenme ya entonces dejar de compartir. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. En la plataforma ya les estoy empezando a subir actividades. Espero que las puedan ir revisando. Son 2 actividades. Tienen hasta el 4 de octubre para poderlas subir. Es una infografía y un mapa tipo sol. ¿Sale? Espérenme, voy por mi celular. Permítanme también. Listo. Y entonces, ahora sí, están esas 2 actividades para que las puedan ir revisando, las pueden ir haciendo a partir de su propia investigación o fuente de investigación o espérense a la clase para que podamos hablar de lo que les estoy pidiendo. Les pedí una infografía de Weber, Fechner y Wundt, que son algunos autores psicológicos que nos hablan justamente de la psicología fisiológica, lo que nos dice. Una infografía, generalmente se trabaja en Canva. ¿Todos conocen el programa de Canva? ¿Sí? Alguien que diga, no, yo no lo conozco. Pedro, mira, bueno, aquí no lo tengo. Canva es una plataforma donde tú te pones y le pones así, Canva, desde Google le pones Canva y te va a decir que si te quieres dar de alta para poder utilizar este programa y tú le dices que sí, te va a pedir tu correo y le dices que sí. Y hay algo ahí en la parte de arriba le pones infografía y te va a desplegar un buen de infografías para que tú puedas utilizar esas plantillas. Necesito que lo pruebes, que le piques a todos los botones, que te equivoques en todo hasta que aprendas a utilizarla. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en mandarme un mensajito y te estaré asesorando. Eso por un lado. Por otro lado, Gracias, el mapa doctora. tipo sol, ay, no, está, no es. El mapa tipo sol, que es el libro que ya les mandé. Igual, Elizabeth, prueben Canva, vean algunos videos en YouTube. Ahorita, bendita tecnología que nos permite estar viendo videos, haciendo. Y si no, mándenme un mensajito y con gusto los asesoro en la utilización de Canva. Digo, es más fácil hacer una infografía ahí. Y el mapa tipo sol, que ya todos tienen el libro que les mandé, es algo así. Digo, esto es lo que encontré de ahí por ahí, un trabajito que tenía. No me lo hagan tan feo, miren, aquí se les salió el texto, aquí también tiene faltas de ortografía, pero bueno, ese es el mapita que encontré. Este es un mapa tipo sol. Recuerden que todos los trabajos llevan portada y referencia bibliográfica. O sea, no está la información porque tú lo dices, ¿verdad? Sino la investigué donde, mira, yo investigué esto en este libro o en esta fuente o en esta referencia bibliográfica. ¿Sale? Para que la puedan revisar. Si ya no tienen alguna duda, no sean malditos, ayúdenme a prender la cámara para tomar la foto de la evidencia, los que me faltaron. Una pregunta. Lisette, adelante. Sí, la infografía es de los autores psicológicos, pero ¿y el mapa de sol de qué es? El mapa de sol, hay unas técnicas de estudio, EEG, TP, TEP y RMF. Revisa tu plataforma y ahí te lo pongo para que... Son como estas imágenes visuales, así como el EEG es el encefalograma que nos dice cómo funciona el cerebro. ¿Sale? Esas son las técnicas de estudio. ¿Cómo estudiamos el cerebro humano? Pues con este tipo de imágenes visuales donde me dicen, no, pues es que mira, a lo mejor tu niño es autista porque en el cerebro pudimos localizar esto y esto y esto y esto. Y por eso se comporta de esta manera. O si tiene muchas convulsiones, hacemos el encefalograma y ya nos permiten ver, pues es que mira, y hay otro tipo de estudios más sofisticados, ¿sale?
Con lo que voy, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a entender a la mente, al cerebro, pero a partir de estas imágenes. ¿Qué nos arrojan estas imágenes? Ya lo iremos viendo, tranquilos. Se los voy poniendo para que mientras vayan investigando y lo puedan hacer. Les di hasta el 4 de octubre para entregarlo. Yo creo que es buena fecha. ¿Vale? Perdón Y ya pues, ujú, perdón, de la infografía, ¿es una infografía de todos los autores o una 18, infografía por cada autor? 19. Permítame tantito. Espérame. Sí, 19 alumnos. Es que aún gracias. no me han dado la lista y los voy anotando aquí. Es una por todos. Digo, te van a salir como 3, 4, 5, 6, las que tú quieras diapositivas. No tengo ningún problema. ¿Sale? Digamos, es un trabajo por los 3 autores. Las diapositivas que te salgan, no importa. Sí, están en la plataforma, pero te los vuelvo a repetir. Weber, aquí lo voy a anotar. Weber, Fechner, Fechner y Gunt. ¿Sale? Y están en la plataforma. Puse la tarea y de forma específica te puse los autores, ¿sale? Cualquier situación, pues bueno, quedo a la orden para que me manden dudas, comentarios, etcétera. Estoy al pendiente, ¿sale? Y sin más por el momento me despido porque si no ya estoy invadiendo la clase de su otro profesor o profesora, ¿sale? Cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Igualmente, hasta luego. gracias igualmente. Adiós.